Hermanos, si hay algo más sencillo que tenemos nosotros, es el Evangelio, ¿verdad? Es lo más sencillo y lo más claro posible. De hecho, es un mensaje que no pasa de moda, es para niños, para adultos, para mujeres, para hombres y para toda persona de cualquier tipo de condición que venga. Pero por sobre todas las cosas es un mensaje que está vigente, es actual, ¿vale? Por eso en las papeletas que se os han dado voy a haceros una pregunta a vosotros, ¿vale? Tenéis nada, ponme el cronómetro, no sé si... intenta ponerme ahí un cronómetro de 2 minutos y la pregunta es la siguiente, y tenéis que escribir cada uno de vosotros, ¿vale? ¿Qué es el Evangelio? ¿De acuerdo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué es el Evangelio? Es la pregunta. Tienes que escribir ahí lo que es para ti el Evangelio, ¿vale? Nada, tienes 2 minutos como mucho, ¿de acuerdo? O menos, 1 minuto, porque es muy sencillo y muy fácil, como antes lo dije. Así que me vais a decir todos vosotros qué es el Evangelio. Antes tenía una cesta aquí, me la han quitado, pero bueno, no pasa nada. Yo sé que por ahí igual alguien me consigue una cesta si es posible. Una cesta para recibir las papeletas, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Nuestros hermanos, todo se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. ¿Qué es el Evangelio? ¿O qué es el Evangelio para ti? ¿Vale? Y para los que nos están viendo a través del streaming, también escribir ahí en el chat del YouTube, ¿qué es el Evangelio? ¿Vale? Para ti. Los que habéis terminado podéis ir viniendo, ¿vale? Y me ponéis aquí la papeleta, porfa. Los que habéis terminado ordenadamente, ¿vale? Así os animo a que salgáis de vuestra zona de confort ahí, ¿vale? Sí. Esto es como la ofrenda, ¿eh? O sea que... con buena ortografía, por favor, ¿eh? Si no, aquí... Recordad que el Señor no me ha dado capacidad de leer en lenguas todavía. Vale. Genial, muy bien. Muy bien. ¿Falta alguno más? Tenéis aquí la Miriam. Vale. Vale. Nicolai, tú me has escrito en español, ¿no? Oh, vale. Vale, porque el ucraniano todavía me cuesta. Me cuesta el ucraniano todavía. Estoy aprendiendo. Vale, muy bien, genial. Genial. Pues eso es, voy aquí a menear un poquito esto para, como no es anónimo, pero la intención de esto es que quería que hoy vamos a hablar acerca del Evangelio, pero quiero que tengamos claro sobre todo qué es el Evangelio. Así que voy a leer simplemente 3 papeletas, ¿vale? Así al azar, y nadie diga, es mía, o es de aquello, o es de aquello, ¿vale? Nadie diga nada de eso, porque esto es totalmente anónimo, ¿de acuerdo? Así que voy a empezar con la primera, por ejemplo, dice, ¿qué es el Evangelio? El mensaje de Dios para mí. Bueno. Es la palabra del Señor. Bueno, voy a leer un poquito más porque no os enrolláis tampoco escribiendo, así que... Pone aquí, es el testimonio de salvación y muestra de amor. Carmen, que he dicho que no digas nada, Carmen. Vale, vamos a leer un poquito más. Para pagar el precio de mis pecados. Aquí pone buenas nuevas, salvación, vida eterna, comunión con Dios. Es aprender a conocer a Dios y seguir sus escrituras. ¿Estáis de acuerdo con esta definición o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? El libro de la vida. Dime.
puesto paz, dignidad y amor en el chat, ¿vale? No, aquí alguien me ha escrito en otro idioma, ¿eh? Porque esto es ilegible, o sea, esto no lo leo ni de broma. Esto es imposible de leer, la verdad. Pero bueno, seguramente a lo mejor es alguien de Ucrania, creo yo, ¿verdad? Sí. Es que es otro idioma. Bueno, no voy a leer el tuyo porque me acabas de dar. Que Dios quiere lavar nuestra... No, que Dios quiere llegar a nuestra vida. ¿Vale? Uno más, ¿vale? Voy a escoger el de abajo, como ha dicho Carmen. Aquí, este dice. Vale, paz para mí, con mi Padre, que disfruto mucho a plenitud cada día. Wow, cuántas definiciones acerca del Evangelio, ¿verdad? Bueno, pues parece algo muy básico, ¿de acuerdo? Pero recuerdo que en cierta ocasión un profesor de la facultad, cuando estábamos en el seminario, nos dijo a un grupo de alumnos, Luigi, bueno, a los alumnos, ¿vale? Nos decía lo siguiente, ¿no? Que habrá ocasiones en las cuales vamos a predicar acerca del amor de Dios, acerca de la importancia de la santidad, acerca del servicio los unos para con los otros, inclusive acerca hasta del perdón o la restauración, por ejemplo. Pero siempre nos decían este énfasis, nunca te olvides de predicar sobre todas las cosas el Evangelio, porque no sabes si hasta el pastor de la iglesia se puede llegar a convertir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Básicamente es justamente eso, porque podemos llevar mucho tiempo en una comunidad, en una iglesia, y pensar que el Evangelio es algo beneficioso en cuanto a mi vida terrenal, que lo es, pero no es todo el meollo. Es tener paz con Dios, que lo es, pero realmente no es todo eso el Evangelio. Que es como decía alguno, creo por ahí, seguir las Escrituras, que lo es, pero no es todo todavía eso. Es solamente una parte. Y como se habla en el argot del fútbol, por ejemplo, el pegarle con el balón al palo no significa hacer un gol, ¿verdad? Para eso hay que marcar y definir esto, ¿no? El Evangelio viene de la palabra griega euangelio, que quiere decir buenas noticias de salvación de Cristo. Buenas noticias. Es la palabra, el concepto literal de evangelio, buenas noticias. La pregunta es cuáles son esas buenas noticias, ¿verdad? Bueno, Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se entiende lo que estamos compartiendo ahora? El escritor a Efesios, a la carta de Éfeso, dice que nosotros somos salvos por gracia. Por gracia. No eres salvo por obras, no eres salvo por tu capacidad, no eres salvo por lo que tú puedas llegar a ser. No, es gracia que viene dada por Dios, ¿no? Y ¿sabes? El Evangelio justamente tiene que ver con eso. Es decir, no hay nada que tú y yo podamos hacer para llegar a Dios. No hay nada que tú puedas hacer para llegar a Dios. Es Dios quien se acerca a nosotros. De hecho, en la persona de Cristo es Dios quien se acerca a nosotros. Y de esta manera, su gracia que se acerca a nosotros, más la fe activa, igual salvación y vida eterna con Cristo. Te repito. Gracia que viene dada por Dios, más fe, igual salvación y vida eterna con Dios. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque hoy quiero hablarte, he titulado este mensaje, El otro Evangelio. Y hoy vamos a descubrir cuál es ese otro Evangelio. Y mi pregunta hoy día es a vosotros así, ¿hay otro Evangelio? Vamos a descubrirlo. Os he dejado ahí con dudas, ¿verdad? ¿Hay otro Evangelio? Porque, ¿sabéis por qué os hago esta reflexión? Básicamente porque cuando nosotros agregamos algo más a gracia, más fe, igual vida eterna, estamos agregando otra cosa más y eso se convierte en otro evangelio. Y hoy vamos a descubrir acerca de eso, ¿vale? Así que acompáñame a Gálatas,
a la epístola de Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Y subráyala, guarda esta porción de la Biblia, medita esta semana en esta escritura, porque esta palabra tiene cosas impresionantes para nosotros, ¿vale? Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 9, ¿vale? Ok, sígueme con la lectura, me saldrá ahí también en pantalla, ¿vale? Dice lo siguiente la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no por decisión ni intervención humana alguna, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y díselo Pablo a continuación, después de haber dado su saludo. Dice, estoy sorprendido que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel enviado del cielo os anuncia un evangelio diferente al que os hemos anunciado, que quede bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, que quede bajo maldición. Es muy fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso he titulado este mensaje El otro evangelio. Básicamente porque quiero meterme ahora mismo en el contexto de lo que está ocurriendo aquí, ¿de acuerdo? ¿Quién está escribiendo esta carta? Esta porción de la Biblia pertenece a la carta hacia los Gálatas, hacia las iglesias de Galacia. No es una iglesia, son un conjunto de iglesias que están dentro de esa zona de Galacia, lo que hoy conocemos como Turquía, ¿vale? Allí, en esa zona, que hoy, por cierto, es de tendencia musulmán, ¿verdad? Árabe, ¿no? Con respecto al Islam, pues en esa parte geográfica, en Turquía, Galacia antiguamente, había un conjunto de iglesias que el apóstol Pablo había predicado, había sembrado el evangelio y de esta manera había producido vidas transformadas que se habían convertido a Cristo. Y de esta manera se habían desarrollado varias iglesias por la predicación del evangelio. Y están viviendo una época bastante buena porque hay crecimiento en las iglesias. Cuando el evangelio de Cristo es predicado, se producen verdaderas iglesias sanas y saludables. Y el evangelio tiene ese poder restaurador hacia las personas. Lo hemos visto. ¿Qué produce el mensaje del evangelio? Un cambio de 180 grados, ¿verdad? ¿Cómo un hombre puede, como Pablo, por ejemplo, que por cierto es el escritor de esta epístola, no solamente tiene un testimonio valioso, sino que de primera persona él sabe lo que está diciendo? Porque Pablo, ¿a qué se dedicaba antes? Era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? O sea, si Pablo ahora entrase por esa puerta aquí en la iglesia de Rosas, bueno, antes era Saulo, se llamaba Saulo, ¿vale? Si Saulo entrase por esa iglesia, ahorita ninguno de nosotros estaría aquí vivos. Nos eliminaría, nos ejecutaría, ¿verdad? Pero él ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, camino a Damasco, donde de alguna u otra manera él ha recibido el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio y ha transformado, le ha generado impacto al punto de convertirse ahora en Pablo el apóstol. Ya no es Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, sino que ahora es Pablo el apóstol de la iglesia de Jesús, ¿no? Y es interesante lo que está ocurriendo en este momento. Ahora, Pablo ha compartido el evangelio en aquel lugar en Galacia. Y ¿sabes? Surgen dos problemas. Ocurren dos problemas, como siempre en la iglesia hay problemas, ¿verdad? Pues aquí también va a haber problemas. Y surgen dos problemas muy importantes. Hay otros varios, pero hoy he resaltado dos problemas muy importantes. ¿De acuerdo? Pablo ha predicado el evangelio de la gracia de Jesús, pero en ese tiempo
surgen los falsos hermanos. Número 1, los falsos hermanos. Esto es lo que me gustaría que resaltes y apuntes. Número 1, el primer problema, ¿quiénes son? Los falsos hermanos. La pregunta es, ¿quiénes son los falsos hermanos? Vamos a descubrir quiénes son los falsos hermanos, ¿de acuerdo? En el tiempo donde Pablo ha predicado el Evangelio y se ha producido la iglesia de Jesús, han salido también otros con la tendencia de dar otra enseñanza diferente al Evangelio. Si recuerdas, el apóstol Pablo viene de una tradición, de una cultura judía hebrea. De hecho, el propio apóstol pertenecía a uno de los grupos más carismáticos, bueno, carismáticos no, pero más relevantes de su época, que era fariseo, criado a los pies del rabino Gamaliel, ¿verdad? O sea, Pablo tenía toda un pedigrí, de alguna manera, en cuanto a la doctrina de la ley, en cuanto al conocimiento de Dios. Era una persona formada, educada y todo lo que respiraba tenía que ver con esto, ¿no? Entonces, ahora Cristo Jesús ha venido a mostrarnos el Evangelio, las buenas noticias, y Pablo va a encontrar oposición. Hay algunos de esta tradición judía que han venido a las iglesias de Galacia a decir, ok, lo que Pablo está predicando está bien, gracia, más fe, igual salvación y vida eterna, pero hay que agregarle algo más, la ley. Hay que agregarle algo más, la tradición judía. Entre ellas, por ejemplo, la circuncisión, celebrar las fiestas judías y todas estas cosas. Entonces Pablo les tiene que poner claro a estas iglesias. Y estas iglesias se han dejado llevar por estas enseñanzas. Gracia, más fe, más circuncisión, más tradición judía, más otra cosa. Y cuando le agregamos otra cosa al evangelio, a las buenas noticias, se convierte en otro evangelio. Y ya no es el evangelio de Jesús. ¿Es invento o es algo de nosotros, de los seres humanos? Pero ya no es el evangelio de Jesús. Los falsos hermanos son judíos que aceptan el mensaje de Jesús, pero como complemento de la ley de Moisés y la tradición rabínica. Y de esa manera habían instado en las iglesias de Galacia al punto que ellos estaban, los de la iglesia de Galacia habían recibido el evangelio y habían nacido de nuevo, yo lo creo firmemente, y estaban creciendo de manera saludable y sana, pero ¿sabes lo que ocurre? Adoptaron estas enseñanzas y de esta manera se enorgullecieron, porque decían, mira, yo soy de la circuncisión, tú no lo eres. O mira, esta es la forma en la que realmente se practica la fe. ¿Tú no la practicas? Pues tu fe es, no sé, totalmente vacía. Yo sigo la tradición rabínica, yo sigo celebrando las fiestas judías. Tú ya no las celebras. Pues mira, te falta fe. Habían sembrado en la iglesia de Galacia unas prácticas y costumbres y señalaban a quienes no lo hacían. Porque claro, no estaban todavía tan convencidos o la desconocían igual. Estos falsos hermanos hablaban de gracia, fe, más circuncisión, más tradición, y decían a los demás, no sois dignos delante de Dios si no hacéis estas prácticas. Por eso el apóstol les va a decir en el versículo 6 que acabamos de leer, dice lo siguiente a los de Gálatas, le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que quiero compartir hoy día con vosotros? Hermanos, los falsos hermanos están todavía entre nosotros. Los falsos hermanos están todavía entre nosotros. Aquellos que predican un evangelio diferente al evangelio de la gracia de Jesús son falsos hermanos. Aquellos que predican gracia, más fe, más obras, como por ejemplo, tienes que hacer obras de caridad, tienes que ayudar a los más necesitados. De lo contrario, no eres un verdadero cristiano. Hombre, ayudar a los más necesitados, claro que hay que hacerlo, pero no por eso vas a ser salvo, ¿verdad? Porque el evangelio siempre se ha tratado de gracia. Y hay algunos que le añaden cosas. En nuestro tiempo moderno, hay algunos que les añaden cosas. Aquellos que te dicen, aquellas iglesias o aquellos movimientos que te dicen cómo debes vestirte,
Aquellos que te dicen que si tú das más dinero en la ofrenda, pues entonces tú vas a recibir mucho más. Por eso siempre nos gusta decir aquí a las personas, no te sientas obligado para nada. No lo hagas. Y si lo haces, hazlo de corazón. Y si no, es mejor que no lo hagas. Igual alguien me mata por esto, pero es así. Aquellos que dicen ofrenda y Dios te va a multiplicar con esta palabrita, siembra, ¿verdad? Y se habla de siembra siempre en las cosas económicas, del dinero. Pero, Jope, yo a veces me pregunto, cuando se habla de siembra en la Biblia, se está refiriendo constantemente a las cosas espirituales, ¿verdad? A ser como Cristo, a mirar, tenemos al varón perfecto, que es la cabeza de la iglesia, y a parecernos más a Él. Amar como Jesús ama, perdonar como Jesús perdona, y de esa manera desarrollar, ¿qué? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Pero claro, nosotros, como tenemos como seres caídos, incluido el que les habla, ¿vale? Por si no lo sabías, tenemos esa tendencia. Claro, ¿a quién no le dice, oye, si compras la lotería, igual te la sacas? ¿A quién no le gusta aspirar a esas cosas? Tenemos esa tendencia a querer generar. Y tristemente dentro de las iglesias se incrustan los falsos hermanos predicando otras cosas, añadiendo cosas al Evangelio. Y de ahí salen, por ejemplo, esas frases típicas, ¿no? Evangélicas. Yo declaro, yo decreto. Hoy por hoy está de moda, por ejemplo, reclámale tu bendición al Señor. ¿Verdad? Yo reclamo mi bendición, yo reclamo esto para mí. Y créeme, muchas veces lo tomamos como si fueran unas fórmulas y yo no encuentro eso en la Escritura. Por lo menos no lo encuentro. Y si lo encuentro es con personas concretas, como profetas en el Antiguo Testamento. Pero vamos delante de Dios y le decimos, Dios, yo te declaro que este año me voy a comprar esa casa. Y pensamos que de esta manera es como una fórmula mágica, unas palabras importantes para que esto se produzca. O el decreto. Esto de los decretos era realmente cosa de los reyes. De hecho, hasta el día de hoy en España hay un rey y él cada cierto tiempo decreta algo, ¿verdad? Era algo de los reyes. Y las leyes, exactamente. Entonces, ¿sabéis algo? En ocasiones me resulta realmente, o veo en las Escrituras los principios que nos hablan acerca de estas cosas y veo realmente que los falsos hermanos siguen entre nosotros, predicando otras cosas, añadiendo otras cosas a la gracia, para de esa manera producir en nosotros cargas. Y como diría el apóstol Pablo, me sorprende que habiendo recibido el evangelio de la gracia, hayáis prestado vuestros oídos a otro evangelio, porque está en nuestro ADN. En nuestro ADN siempre está el ánimo de querer alcanzar cosas de este mundo, de querer alcanzar aquellas cosas que entendemos que el sistema nos empuja a alcanzar. La casa, el último coche, el irme de vacaciones a tal sitio. Y hay gente que se estresa y se desvive por estas cosas y luego está endeudada, vamos, hasta las bambas que lleva puestas. Somos capaces de declarar, de decretar, de reclamar al Señor por bendiciones y nos olvidamos que todo lo que viene, todo lo que hemos recibido es por gracia. Tú no lo mereces, ni yo lo merezco, pero es gracia de parte de Dios. Y cuando perdemos este concepto nos volvemos orgullosos. Pensamos que tenemos derecho. Pregúntale a Pablo si él tenía derecho a reclamarle algo al Señor. Pregúntale al propio Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que por derecho le pertenece la gloria y la honra. Es suyo. Despojándose de todas esas cosas por venir aquí y pasar humillación, pasar por violencia, derramar su sangre. Pregúntale a Jesús si alguna vez Jesús dijo, yo declaro, yo decreto, yo te reclamo. Pero a nosotros muchas veces cuando recibimos estas falsas enseñanzas, arraigan tanto en nuestro corazón que nos desviamos de lo que realmente es importante y de lo que realmente se trata. Es gracia. No lo mereces, no lo merezco, pero está ahí. Y es accesible para ti y para mí. Cuando hacemos la otra cara de la moneda, pensamos que tenemos derecho. Y hoy todo el mundo habla de derecho. Yo tengo derecho a tal, tú tienes derecho acá, el trabajador tiene derecho acá, aquí, acá. Todo el mundo habla de derecho.
pero nadie habla de gracia. Nadie habla de gracia, nadie habla de renuncia. Todos hablan de derecho y esos derechos muchas veces oprimen otros derechos sin darnos cuenta. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o te favorezca más, o te favorezca de la forma que tú quieres que te favorezca. Él te ama con un amor eterno y quiere que te des cuenta que para ser el primero hay que ser el último. Que el camino hacia la grandeza es ser siervo de otros. O sea, en otras palabras, ser como Jesús, ¿verdad? Ver el ejemplo de Jesús. El más grande se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Los falsos hermanos, queridos hermanos, aún están entre nosotros. Aún están entre nosotros. Y ten cuidado con los que escuches. Ten cuidado con lo que estás hoy por hoy escuchando por otros lados. Es fácil disiparlos a los falsos hermanos, por cierto. ¿Sabes cómo es fácil disiparlos? Para disiparlos tienes que hacer una cosa: conocer la Escritura. Si tú no conoces la Escritura, es fácil que alguien te engañe. De hecho, hasta yo podría engañarte, si es que así me lo... Pero si tú conoces la Escritura, es fácil que alguien... Es muy difícil que alguien te pueda engañar. Para eso tienes que conocer la Escritura, tienes que conocer el libro. Y este libro habla de gracia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vas a ver un mensaje de gracia, de ese regalo, de ese don que yo no merezco. Número 1, los falsos hermanos son los problemas. Pero número 2, en la iglesia de Galacia también había otro problema. ¿Sabes cuál es? La inmadurez de la propia iglesia. La inmadurez de la propia iglesia. A pesar de esta iglesia de Galacia, a pesar de haber conocido el Evangelio de Jesús, las buenas noticias, no supo echar fuera esas falsas enseñanzas. Gálatas 3, 1 al 4 dice lo siguiente. Este es el apóstol Pablo hablándoles, ¿vale? a los de Gálatas. Dice lo siguiente. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes sois? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse por esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Pablo les dice algo muy duro, le dice Gálatas torpes. En otras versiones es Gálatas insensatos, ¿verdad? Yo les diría, qué calamares que sois, pero eso no aparece en la Biblia. Les dice claramente, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne, por esfuerzos humanos. Y el problema que trajeron estos falsos hermanos fue que ahora los de Galacia estaban haciendo estas prácticas judías. Se enorgullecieron, decían, ahora sí merecemos la gracia de Dios. Porque claro, en ellos no estaba el concepto de lo que es un regalo. Siempre se trata de que nosotros hacemos algo por merecernos algo. Eso es en el mundo natural y real. Pero es que en las cosas de Dios no hay nada que tú puedas hacer. Es un regalo, lo recibes o lo rechazas. Y ellos se creían ahora por hacer estas prácticas. No, merecemos ahora realmente la salvación, merecemos la gracia del Señor. Y Pablo les dice lo siguiente, en el 13:17 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es tremendo lo que está diciendo Pablo, porque muchos de los Gálatas habían recibido el Evangelio, pero ¿sabes qué estaban haciendo? Muchos de ellos estaban circuncidando. ¿Sabéis lo que es la circuncisión? ¿Verdad? Es un corte ahí en el prepucio. Normalmente los judíos hacían estas prácticas al 8º día de nacido, el bebé, porque era un momento donde
pues la sangre todavía estaba regulada y no era de alguna manera tan infeccioso, ¿no? Pero imaginaros ahí que hoy por hoy alguien nos diga, no, para que tú llegues a ser salvo por Cristo, pues tenéis que ser circuncidados. Madre, pobres los hombres de aquí, de esta iglesia, no sé cómo haríais. Sería tremendo aquí, una carnicería total, ¿verdad? Y Pablo les dice claramente, en este caso, porque muchos estaban diciendo, yo estoy circuncidado, mira mi marca. No sé cómo se vería, pero diría, mira mi marca, ahora sí yo sí soy salvo por Cristo. Pero Pablo dice, vuestra gloria, de lo cual os estáis jactando, es errónea. Si queréis gloriaros de algo, gloriaros de la cruz de Cristo. Gloriaros de la cruz de Jesús. ¿Qué está diciendo en otras palabras Pablo? Gloriaros de la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la cruz? La cruz significa, recuerda, muerte. En otras palabras, Pablo le está diciendo, si queréis gloriaros de algo, gloriaros de la muerte a vuestra carne, a vuestra naturaleza pecaminosa en todo momento. De hecho, es lo mismo que dijo el Señor Jesús. Dijo, quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. En otras palabras, si quieres gloriarte en algo, si alguien en esta iglesia, o en la iglesia de Galacia, o en todas las iglesias, quiere gloriarse de algo, tendría que gloriarse en la cruz. ¿Qué es la cruz? El sufrimiento y el padecimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo. Por amor a nosotros, exactamente. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que se trata entonces de gloriarme, de vivir como Jesús? Eureka. Se trata de eso. De hecho, hoy por hoy, nuestros hermanos de la iglesia perseguida están atravesando por momentos difíciles. Son mártires en la fe, no renunciando a su fe y muchos de ellos siendo ejecutados inclusive. Si quieres gloriarte de algo, gloríate en los sufrimientos de Jesús. Y Pablo está hablando en primera persona y le dice, yo tengo las marcas del Señor Jesucristo porque yo en primera persona he sufrido a causa del Evangelio. A causa del Evangelio me han llevado preso, a causa del Evangelio he recibido azotes, me han hasta casi matado, pero Pablo termina con una conclusión tremenda. Yo sé en quién he puesto mi fe. Yo sé en quién he depositado mi fe. Yo sé que mi casa no se encuentra acá, sino que se encuentra en el reino de Dios. Y si tengo que sufrir, voy a sufrir, pero por Cristo. Y si tengo que pasar una vida bajo estas circunstancias, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y si tengo que ir a contracorriente, lo voy a hacer, pero en el nombre de Jesús. Pablo sabe en quién ha puesto su fe. Y sabe que en un mundo como el que vivimos, un mundo roto, inclusive dentro de la iglesia, se pueden levantar estos falsos hermanos, pero una iglesia que conoce la Escritura, una iglesia que realmente se sustenta en la palabra de Dios, será muy difícil que esto ocurra. Así que yo te quiero animar a que no mires esto de una manera superficial, a que puedas crecer en madurez, a que dejes de lado aquello que muchas veces te impide crecer y esforzarte por crecer en la palabra del Señor. No sé cuánto tiempo vienes aquí, no sé si es la primera vez que estás aquí o llevas años a lo mejor viniendo a esta comunidad, pero quiero decirte algo de parte del corazón de Dios. No hay nada que puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Ya tienes el favor de Dios. Ya tienes la bendición de Dios. Él te ama con un amor perfecto. Igual no es el concepto de amor que tú crees, pero Él te ama con un amor perfecto. Y por seguirle, seguramente vas a tener problemas. Por seguir a Jesús, seguramente en tu familia vas a tener problemas inclusive. En tu lugar de trabajo, en el lugar de estudio, vas a ser probablemente señalado inclusive. Pero quiero decirte otra cosa, no hay otro camino tampoco. Es el único camino. De hecho, el mismo Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe, no hay otra opción. Las otras opciones que probablemente se levanten son camino de muerte. Solamente Cristo es camino de vida. Solo Jesús. Y aquellos que lo hemos experimentado, no solamente estamos felices, sino que además tenemos propósito, tenemos destino. Así que yo quiero finalizar el día de hoy con este mensaje. El otro evangelio. Y no es que exista otro evangelio, no existe, solo hay un evangelio, pero en ocasiones se intentan levantar otros evangelios. ¿Cómo lo vas a disipar? Crees en la Escritura. Los falsos hermanos siguen entre nosotros.
pero no te van a engañar si tú estás creciendo en la palabra del Señor. Creo que venía de Brasil, había un movimiento que recuerdo que cuando yo conocí al Señor conocí al Señor en España, en Madrid, en una iglesia bautista, ¿vale? También. Y sabéis una cosa, luego yo no vengo de una familia cristiana y estuve buscando durante mucho tiempo la fe, de alguna manera, ¿verdad? Visité la iglesia católica, visité a los testigos de Jehová, visité creo que fue a una mezquita inclusive, a los mormones, y todos aquellos hablaban gracia, fe, pero algo más. Algunos decían, bueno, tienes que hacer buenas obras. Otros decían, bueno, es que tienes que hacer tal cosa. Otros decían, bueno, es que tienes que hacer obras de caridad. Siempre era agregado algo más. Pero cuando llegué a la Escritura, cuando conocí, por medio, Dios utilizó esa iglesia, ¿verdad? La iglesia bautista, allí en Madrid, se trataba solo de gracia. Y entendí que yo no era capaz de hacer algo para ganarme el favor de Dios, sino que ya lo tenía porque Dios lo había dado de manera hecha por amor. Y recuerdo que cuando era pequeño, había un eslogan en la televisión de Perú que creo que venía de Brasil, ¿vale? Con un eslogan que decía, pare de sufrir. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, ¿verdad? Pare de sufrir, ahí con acento en portugués creo que era. Pare de sufrir, ¿verdad? Y pensando en esto, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es la cruz? Muerte. ¿Qué es la cruz? Sufrimiento. Dile a Pablo si él no sufrió, a lo mejor en este mundo. Díselo al propio Jesús, si él no tuvo que padecer y sufrir. Y cuando muchas veces recibo esos mensajes optimistas, que yo creo, vuelvo y repito, yo creo realmente que Dios puede hacer una obra preciosa de multiplicación hermosa y prosperidad, claro que lo creo, pero nuestra tendencia siempre es a lo material y no a lo espiritual. Y cuando yo veo muchas veces estas cosas, realmente veo que muchos hermanos creyentes, bebés espirituales, son zarandeados de aquí para allá. Hermano, hermana, usted y yo tenemos la Biblia. Es accesible hoy en nuestro día más que nunca en la historia de la humanidad. No podemos tener ningún tipo de excusas para decir, es que yo no sabía. Y si no sabes, te invitamos, haz un discipulado con nosotros, hay abierto discipulados en los cuales se te puede instruir en la Escritura y tú mismo te darás cuenta si esto es verdad o no. Amén. Vamos a orar. Así que ahí donde estás,